Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la First Baptist Church Hesperia Español a nuestro servicio del domingo. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a estar el día de hoy en Hebreos 11 y también vamos a estar viendo Génesis 4. Este año estamos estudiando 3 pilares del cristianismo: la esperanza, la fe y el amor. Comenzamos el año con la esperanza, ahora estamos en la fe, que comenzamos la semana pasada. Y estamos estudiando este tema de la fe, yendo versículo por versículo por el libro de Hebreos, el libro conocido como el libro de los héroes de la fe. El libro de Hebreos fue escrito para judíos que se habían convertido al cristianismo, eran cristianos nuevos y venían de una tradición, una cultura legalista, donde solo se podía ganar el favor de Dios por obras, por sacrificios, por ceremonias, y continuamente se tenían que hacer estos porque nunca se podía satisfacer la ira de Dios. Así que los primeros 10 capítulos de Hebreos son acerca de la doctrina de salvación por fe en Cristo. Detalla las razones por qué la fe en Cristo es superior a las obras, al legalismo. Y cuando llega al capítulo 11, cambia el enfoque, ya no es doctrina, sino es una ilustración de cómo se vive por fe. Y el escritor usa ilustraciones de patriarcas de los judíos para mostrarles que aún desde el principio de los tiempos, las personas vivían por fe y fueran aprobados por fe y fueran recompensados por su fe. Hebreos 11, hermanos, es una aplicación práctica de la fe. Así que vamos a estar estudiando este capítulo, versículo por versículo, viendo estos modelos de la fe, estas ilustraciones de la fe. Vimos la semana pasada la definición de la fe. ¿Qué es la fe? Vimos que la fe no es un salto a la oscuridad. Tampoco es obligar a Dios a hacer lo que queremos. Lo que decimos que la fe, la definición que vimos de la fe es que la fe es la confianza de que el futuro que Dios ha prometido se cumplirá. La fe es la substancia actual de las futuras promesas de Dios. Lo podemos tener hoy mismo, esas promesas de Dios. Vimos eso la semana pasada. Hoy vamos a ver esta primera ilustración de una persona que vivió por fe. Vamos a ver la fe de Abel, que vamos a ver que es una fe real. Ese es el título del mensaje de hoy. Vamos a ver la fe de Abel. Esta es la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva. Y vamos a ver que Abel fue la primera persona que llegó ante Dios por fe. Fue la primera persona que vivió por fe. Fue la primera persona que fue justificada por su fe. Abel es el modelo de una fe real, porque él llevó una ofrenda real, mientras Caín es un ejemplo de una fe falsa, de una religión vacía. Y el único versículo que vamos a ver hoy, vamos a ver un versículo del capítulo 11 de Hebreos, después vamos a estar en Génesis 4, pero dice el versículo: por la fe, el versículo 4 de Hebreos 11, por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún
habla por ella. Eso es la fe. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Por fe, Abel ordenó un mejor sacrificio. Por fe, Abel recibió la justificación de Dios. Por fe, Abel aún es un testimonio de la fe real. Estos son los tres aspectos de la fe que vamos a ver el día de hoy, vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver que la fe real se refleja con una genuina ofrenda. También que la fe recibe justificación genuina. Y finalmente vamos a ver que es un testimonio genuino. Pero el pasaje que quiero enfocarme de hoy es en Génesis 4. Y ahí vamos a conocer más del contexto de este versículo 4 de Hebreos. Vamos a Génesis 4 a conocer más detalle de la historia de Caín y Abel, a conocer más de estas ofrendas, a ver por qué uno fue aprobado y el otro no fue aprobado. Génesis 4, dice la palabra de Dios, los primeros 8 versículos. Cuando Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de su tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de la más gorda de ellas, del más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel y lo mató. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres grande, Padre. Gracias por este ejemplo de fe que tenemos en Abel. Que sea para nosotros, Padre, una ilustración de cómo vivir nuestras vidas por fe, de cómo demostrar nuestra fe de una manera real, de cómo llegar ante ti con sacrificios, con ofrendas que te agradan. Bendice este tiempo, Padre, cada persona presente, Señor, que recibamos este mensaje y lo apliquemos en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ver otra vez los 3 puntos que vamos a ver hoy. Vamos a ver que la fe real se refleja con una ofrenda genuina. Vamos a ver que la fe real recibe justificación genuina y vamos a ver que la fe real resulta en un testimonio genuino. Vamos a ver el primero. La fe real se refleja en una ofrenda genuina. Versículo 1 comienza y nos habla de estos 2 hermanos, Caín y Abel. Y Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, los primeros hijos, pero ellos nacieron fuera del jardín de Edén. Son los primeros que nacieron fuera de la presencia de Dios. Son los primeros que nacieron destituidos de la gloria de Dios. Y toda persona después de ellos nacimos en la misma condición, fuera de la presencia de Dios. Y eso fue a raíz del pecado de Adán y Eva. Ya vamos a ver por qué pasó eso. Pero noten la diferencia de cómo se relata el nacimiento de estos 2 hermanos. Dice el versículo 1, Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Noten el agradecimiento, noten cómo está alabando a Dios que le ha dado un varón. Pero cuando nace Abel, solo dice, después nace su hermano. El primero siempre es el favorito. Es probable que cuando se embarazó Eva, pensaba que Caín, este primer hijo, sería la semilla que se le había prometido en el jardín. En Génesis 3
le dice Dios que la semilla de ellos, de la mujer, herirá la cabeza del serpiente. Ellos habían pecado. Y Dios le había dicho, van a estar destituidos de mi presencia, ya no van a poder estar en una relación conmigo. Y la única manera, va a venir una semilla que va a restaurar esa relación. Ellos habrán pensado, esta semilla que ha nacido, Caín, mi primer hijo, será esta semilla que va a ser la que va a restaurar esto, la que va a herir al serpiente. Y eso explicaría el nombre de Caín. El nombre de Caín se traduce como lo he recibido, ha llegado. Otra cosa curiosa, Eva no dice que ha adquirido un hijo, un niño, un bebé, sino que dice he adquirido un varón. La palabra significa una persona adulta, una persona madura. Tal vez creían que este era la prometida semilla, el Mesías. Eso solo es inferencia mía, hermanos. La Biblia no dice nada de bueno. Es un buen tema para discutir más tarde en el almuerzo, pero yo creo que explica mucho acerca de la diferencia entre la ofrenda de Caín y de Abel. Yo creo que Caín no le ponía importancia, pensaba que él tenía una posición especial ante Dios solo por quién era. Ahora vamos a estudiar estas dos ofrendas y vamos a ver la razón real por qué la ofrenda de Abel era más excelente que la de Caín. Lo primero que podemos ver que la ofrenda de Abel refleja su fe. Refleja su fe. ¿Por qué? Porque Abel sigue las instrucciones que Dios da acerca de las ofrendas. Refleja su fe porque demuestra obediencia a Dios. Vimos la semana pasada que la fe es no solo creer en lo que Dios dice, sino que actuar en eso. No solo es la certeza de lo que no podemos ver, sino que es la convicción, los que nos promueve, los que nos incita a actuar. La fe real se demuestra, se refleja en obediencia a las instrucciones de Dios. Abel obedeció lo que Dios había ordenado acerca de las ofrendas. Pero uno podemos decir, pero yo no miro nada ahí en lo que leímos donde Dios está dando instrucciones de cómo ofrendar. No se ve las instrucciones directas de Dios, pero sí es claro que había instrucciones. Sí había una manera establecida para hacer las ofrendas. Caín y Abel no se levantaron un día y dijeron, está haciendo un día bonito hoy, yo creo que vamos a llevar unas ofrendas a Dios. No. Ellos estaban siguiendo instrucciones específicas en cuanto al tiempo de la ofrenda, al lugar de la ofrenda y la manera de la ofrenda. Mírenlo, está en los versículos. Primero, el tiempo de la ofrenda. Dice el versículo 3, dice, cuando llevaron la ofrenda, dice, aconteció andando el tiempo. La traducción literal de esta frase es al final de los días o al tiempo designado. Era un tiempo específico que se había asignado para llevarle a Dios las ofrendas, para alabar a Dios con las ofrendas. Era un tiempo prescrito por Dios para llegar ante Él con sacrificios. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Él quiere que seamos ordenados en todo. La iglesia debe ser ordenado. A Él le agrada cuando nos organizamos, cuando hacemos las cosas a tiempo. Cuando ponemos cosas en el calendario y lo cumplimos. Cuando decimos que vamos a comenzar a las 12:30 y comenzamos a las 12:30. Donde no hay orden, donde hay desorden, eso no es de Dios. Eso no le agrada a Dios. Dios es un Dios de orden y Él desea que seamos ordenados en el tiempo que venimos ante Él. Claro que tenemos el privilegio de llegar, acercarnos a Él a cualquier momento. Pero Él también ha establecido que debemos de tomar tiempos específicos para reunirnos juntos, a alabar, a servirle, a traerle nuestras ofrendas. Los judíos conocían este concepto muy bien. Ellos se reunían en tiempos específicos. La iglesia también se debe reunir en los tiempos establecidos. Y el día que nos reunimos no importa. Lo que importa es la dedicación. Es que apartamos el tiempo. Desde que vino Cristo, el día de que se reúnen los creyentes, la iglesia, se cambió a domingo por costumbre para conmemorar su resurrección.
Pero muchas iglesias ahora se reúnen para su servicio el sábado. Cuando vino el tiempo de COVID que no nos podíamos reunir, grabábamos nuestros mensajes el sábado. Pero eso no es importante, el día no es importante, sino que seamos disciplinados en nuestra asistencia. Dice su palabra que no dejemos de congregarnos para estimularlos en amor y buenas obras. Esa es la primera parte que vemos. A ver, había un tiempo establecido, pero también había un lugar establecido. Versículo 3 dice que trajeron su ofrenda. Versículo dice, Abel trajo su ofrenda. ¿A dónde llevó su ofrenda? ¿Cómo sabía dónde tenía que llevar su ofrenda? No sabemos, pero sabemos que llevaron su ofrenda en un lugar específico. La tradición judía dice que llevaron su ofrenda en la puerta del jardín de Edén. Pudo haber sido ahí, pudo haber sido un lugar que Adán les había dicho, aquí hagan sus ofrendas. La Biblia no es específica, pero lo importante es que había un lugar predeterminado donde ellos tenían que llevar su ofrenda. Tenían que un lugar predeterminado donde iban en un tiempo predeterminado para alabar a Dios. Hermanos, todo creyente debe pertenecer a una iglesia local. Todo creyente debe pertenecer a una iglesia donde se reúne con otros creyentes. Todos pertenecemos a la iglesia universal, pero todos debemos de pertenecer también a una iglesia local, donde nos equipamos, donde nos enseñamos, donde aprendemos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Cristo. No podemos decir que amamos a Cristo si no queremos estar en su iglesia. Es como una persona que se casa con su novia, pero le dice a su esposa, te amo, pero no quiero pasar mi vida contigo. Voy a vivir solo. Ahí de vez en cuando nos vamos a ver, cuando me sea conveniente. Todo creyente, hermanos, debe tener un tiempo establecido, un lugar establecido donde se reúnen con otros creyentes a alabar a Dios. Y la tercera manera que vemos, la tercera instrucción es que vemos que había una manera específica de cómo ofrendar. Tenían instrucciones de dónde, de cuándo, pero también de cómo hacer su ofrenda. Porque Dios aprobó uno y no aprobó el otro. Y eso implica que había algo para qué medir si una ofrenda era aceptable. Ambos obedecieron en el tiempo de la ofrenda, ambos obedecieron en el lugar de ofrenda, pero solo uno fue aprobada. ¿Por qué? Porque solo uno refleja la manera en que se debió haber hecho la ofrenda. Abel obedeció la manera. Caín no obedeció la manera. Caín quería llegar a Dios como él quería, a la manera que él quería. Vino ante Dios con un sacrificio que no demostraba obediencia. No estaba dispuesto a llevar su sacrificio según la verdad de Dios, según las instrucciones de Dios. Muchos comentaristas dicen que Dios no aprobó la ofrenda de Caín porque no era un sacrificio de sangre. Eso es un elemento de esto. Si miras el sacrificio ahí, depende de qué tipo de sacrificio es. La palabra de Dios dice que tiene que ser un sacrificio de sangre. Pero Dios no solo aprobaba ofrendas de animales. En Levítico 2 da instrucciones de cómo dar todo tipo de ofrenda, incluyendo ofrenda de granos. Los dos hermanos trajeron lo que ellos tenían, trajeron lo que podían ofrendar. Caín era trabajador de la tierra, así que ofrenda el fruto de la tierra. Vegetales pudo haber sido frutas. Abel era pastor de ovejas, así que ofrenda una oveja de su rebaño. Unos dicen que Caín debió haber cambiado sus frutos por una oveja para así poder ofrecer un sacrificio de sangre como Abel. Pero yo creo que es mucho más que eso, hermanos. Yo creo que es más la actitud de la ofrenda. Yo creo que fue cuestión de obediencia, de que Caín no obedeció las instrucciones. Yo creo que Dios no aprobó su ofrenda porque no fue de la manera que Dios había establecido. No le obedeció en la manera de traer sus ofrendas. Noten que dice Samuel a Saúl cuando no siguió las instrucciones y hizo sacrificio según su manera y no como Dios había dicho. Dios no le había dicho eso. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo,
Se complace Jehová tanto en los holocaustos, los sacrificios y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. David dice lo mismo. Dice David lo siguiente cuando está confesando y clamando por misericordia. Salmo 51, 16 dice: pero no quieres sacrificio, que yo la daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. La fe real se enfoca más en la calidad y la actitud de la ofrenda que el tipo y la cantidad de la ofrenda. Y podemos ver una gran diferencia en estas dos ofrendas de estos hermanos. Versículo 3 describe la ofrenda de Caín de la siguiente: dice que trajo el fruto de la tierra. Pero noten cómo el versículo 4 describe la ofrenda de Abel. Dice: y Abel trajo también de los primogénitos de su oveja y de lo más gordo de ellas. Dos cosas que podemos decir. Dice que trajo, no solo dijo trajo el fruto de sus ovejas, trajo lo primogénito de sus ovejas, lo mejor de lo mejor. Y no solo eso, trajo lo más gordo. ¿Qué significa eso? Que escogió la mejor parte de lo mejor, le dio a Dios lo mejor de lo mejor. Abel seleccionó cuidadosamente el mejor animal que tenía. Se tomó el tiempo para preparar el sacrificio, escogió la mejor parte, el más gordo. Se esforzó para ofrecer un sacrificio que agradaba a Dios. La ofrenda de Abel reveló un corazón que deseaba honrar a Dios. La ofrenda de Caín reveló un corazón deficiente, igual que su ofrenda. A propósito, aunque Caín no ofrenda un animal, él siempre le tenía que haber dado de lo mejor. El requisito de la manera que se prepara y la manera que se da el sacrificio aplicaba para todo tipo de sacrificio. Él también tenía la obligación de ofrendar lo mejor, aunque no era un sacrificio de sangre. Noten que lo que dice Dios acerca de las ofrendas del grano. Levítico 2:14 dice: si ofrecieras a Jehová ofrendas de primicias, tostarás al fuego de las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como la ofrenda de tus primicias. Noten también que es lo mejor de lo que le tiene que dar, aunque sea de grano, es el mejor. Las primicias, dice, igual como el primogénito de la oveja. Y se debe preparar también, dice que tostado y desmenuzado. Esto habla de tomar tu tiempo cuando das tu ofrenda, que no solo lo des por seguir dando, por hacer, porque es lo que siempre haces. No vemos este tipo de cuidado en la ofrenda de Caín. Y es por eso que la ofrenda de Abel era superior a la ofrenda de Caín. La ofrenda de Caín fue sin duda más agradable. Noten la diferencia en estas ofrendas. Imagínense, están ahí y miren estas dos ofrendas. Una es la de Caín, es fruto. Es vegetales, puede ser frutas, tiene muchos colores, se miraba estéticamente mejor. Y lo comparas al sacrificio de Abel, un pedazo de carne sangriento. ¿Qué diferencia? No, uno se miraba más mejor, colores, sabores. Se miraba más presentable, pero Dios estaba más preocupado por el corazón que daba la ofrenda, que la belleza, cómo se miraba exteriormente. La ofrenda de Caín pudo haber visto agradable, pero no era el mejor. ¿Por qué? Porque él se quedó con el mejor. Él no se aseguró que lo que le estaba dando a Dios era la mejor parte. Le dio a Dios lo que más fácil, lo que le sobraba. No se esmeró en darle a Dios lo mejor que tenía. No le costó nada. Su sacrificio estaba deficiente porque reflejaba una deficiencia del corazón. No tenía el corazón de David, que dijo: no le ofrezco a Dios nada que no me cueste. Hermanos, debemos siempre preguntarnos: ¿le estoy dando a Dios lo mejor? ¿Le doy lo mejor de mi tiempo o solo le doy mi tiempo cuando me es conveniente? ¿Le doy lo mejor de mis tesoros
o solo le doy mis obras? ¿Le doy lo mejor de mis talentos o me quedo con lo que Él me ha dado? ¿Le doy a Dios lo que le corresponde o me quedo con ello? Si haces eso, dice la palabra que le estás robando a Dios, porque todo lo que tenemos proviene de Él. Dios no desea nuestras obras. Dios no necesita nuestras obras. Es más, Él no necesita nada de lo que le podemos ofrendar. Él va a cumplir sus propósitos con o sin nuestra ayuda. Hermanos, yo les digo sinceramente, den su ofrenda, denlo gozosamente, denlo lo mejor. Pero hermanos, Dios va a cumplir su propósito para esta iglesia con o sin sus ofrendas. Las ofrendas que dan son para su beneficio, para formar parte de lo que Dios está haciendo. Él va a cumplir esos propósitos sin o con nuestra ayuda. Y Él no nos va a amar más o menos por nuestras ofrendas. Él no nos va a amar más o menos por nuestro sacrificio. Él solo quiere que nuestras ofrendas, nuestro sacrificio, sean por obediencia y reflejen un corazón obediente. Eso nos lleva al segundo punto. Ya vimos que la fe real se refleja en ofrenda genuina. Segundo, la fe real recibe justificación genuina. Dice Hebreos 11:4 que por más excelente sacrificio Abel alcanzó testimonio de que era justo. ¿Testimonio de quién? De Dios. Otra traducción diría que el testimonio es que fue declarado justo. Esta es la primera vez en la Biblia que vemos que Dios declara a una persona justa. Es la primera vez que la justicia de Dios es asignada a una persona. Y noten, hermanos, que este pasaje no habla nada del carácter de Abel. No habla nada de qué tipo de persona era Caín. No nos dice si era una buena persona, no nos dice si uno era mejor que el otro, no nos habla de sus actividades. ¿Por qué? Porque eso no es importante en el concepto y el contexto de la justificación de Dios. No importa nada si Abel era un buen hombre. No importa nada si Caín era mejor. Abel no recibió justificación por quien era, sino por su fe. Por la fe que demostró en su ofrenda, por la fe que demostró en la palabra de Dios, por la fe que demostró en la manera que se acercó a Dios. Él creyó en Dios y lo demostró con su obediencia. La única manera de recibir la justificación de Dios es por fe. Miren qué dice Pablo. Pablo trató años antes de conocer a Cristo de lograr la justicia de Dios, lograr ser aprobado, justificado por Dios por sus obras. Pero no fue hasta que encontró a Jesús, que tuvo ese encuentro personal y puso su fe en Él, que fue justificado. Dice Filipenses, nos dice Pablo, Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, nuestros pecados nos apartan de Dios. No hay nada, ninguna obra que podemos hacer para justificarnos nosotros mismos ante Dios. La única manera es por fe. Es por fe en su Hijo Jesús, creyendo que Él murió en la cruz para pagar el castigo de nuestros pecados. Y el momento que tú pones tu fe en Jesús, en esa obra en la cruz, recibes la justicia de Dios. Esa justicia que Jesús logró en la cruz te cubre a ti. No por tus obras, pero por tu fe en la obra de Jesús. Romanos 3, 21 a 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Abel fue declarado justo por su fe, por la fe que demostró en su sacrificio.
nosotros también somos declarados justos por nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Ahora, hermanos, algo que entender: el ser declarados justos no significa que somos declarados perfectos. No significa que somos declarados sin pecado. El declarados justos significa que Dios no significa que somos perfectos. Tampoco significa que Dios excusa, ignora o aprueba nuestros pecados, sino que Dios nos declara no culpable a pesar de que somos pecadores. Declara que nuestra deuda que teníamos contra Él por el pecado ya está pagado. Esa palabra justificación es un término financiero, de contabilidad. Significa cancelar una deuda. La idea es estar revisando los reportes financieros y tienes una tabla que tiene deudas y tiene pagos. Y en un negocio siempre tienes que estar reconciliando para asegurar que tus deudas cuadren con lo que estás pagando. Todos nacimos en deuda con Dios por nuestros pecados y cada día esa deuda aumenta y aumenta. Y no importa cuánto buenas obras hagamos, no podemos pagar esa deuda. Esa cuenta de nuestra deuda está creciendo cada día. Pero cuando pones tu fe en Cristo, esta deuda es cancelada. ¿Por qué? Porque dice Dios, esta deuda que tienes, el pago de Jesús en la cruz, te lo pasamos y cancela tu deuda. Tu deuda está saldada. La deuda del castigo del pecado con el que nacimos está pagada. Dice la palabra ahí, por cuanto todos pecaron. Colosenses 2, 13, 14 dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habría contra vosotros, la deuda que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El que pone su fe en Cristo, Dios acredita a su cuenta el pago que Jesús hizo por el pecado en la cruz. Eso es lo que significa que el pago lo clava en la cruz. Y nos declara sin deuda, reconciliados, justos, porque el castigo de nuestros pecados ya se pagó. Y no solo nos declara justos, sino que nos trata como justos. Y es por eso que aunque somos pecadores, podemos acercarnos confiadamente a su trono. Porque por nuestra fe nos mira con agrado. Igual como miró a Abel con agrado por su fe. Dice Génesis 4 que miró a Jehová con gran agrado. Abel hizo a su ofrenda. Y como Caín no demostró fe, dice que, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. La ofrenda de Abel demostró que él deseaba honrar a Dios. La ofrenda de Caín demostró que él no le interesaba honrar a Dios. Charles Spurgeon, el gran predicador inglés, cuenta la historia, una historia que le llama la historia de la zanahoria y el caballo. Dice que había una vez un jardinero que cultivaba y cultivó una zanahoria enorme y preciosa. Nunca había visto algo tan precioso, una zanahoria tan preciosa. Se lo llevó a su rey y le dijo, mi señor, esta es la zanahoria más grande que he cultivado. Es una zanahoria que nunca más creceré de este tamaño. Por eso quiero presentarlo como muestra de mi amor y respeto por ti. El rey se conmovió y discernió el corazón de este hombre y le dijo, claramente eres un buen mayordomo de la tierra. Quiero regalarte un terreno para que puedas cultivarlo todo. El jardinero estaba asombrado y encantado se fue a su casa regocijado. Había un noble que estaba observando lo que estaba pasando, escuchó todo lo que dijo el rey, dijo, wow, dijo, si esto es lo que obtiene por una zanahoria, un terreno, si esto es lo único que tenía que dar una zanahoria y el rey le da un terreno, ¿qué me va a dar si le presento algo más grande? ¿Qué le dará si él crecía caballos? ¿Qué le dará si le presento un caballo? Así que al día siguiente el noble se presenta ante el rey con un hermoso caballo negro.
Se inclina ante el rey y le dice: mi señor, yo crío caballos. Este es el mejor caballo que he creído, que jamás creceré. Quiero presentártelo como muestra de mi amor y respeto por ti. Pero el rey discernió su corazón y solo le dijo gracias. Tomó el caballo y lo despidió. El noble se asombró, se perplejó y le preguntó al rey que por qué solo le dio gracias. Y le dijo el rey: déjame explicarte. Este jardinero me regaló a mí la zanahoria, pero tú te estabas dando a ti mismo ese caballo como regalo. Hermanos, darle una ofrenda a Dios para recibir algo en regreso no es dar por fe. A Dios no le agrada las ofrendas que hacemos por beneficios propios. Ese es el problema con la doctrina de prosperidad, que dice que si le das a Dios por fe, Él está obligado a darte algo de regreso, a bendecirte. Eso es falso, es una religión falsa, es un sacrificio falso, es una fe falsa. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso es paganismo, que les das a la ofrenda a un Dios para recibir algo de regreso. Y es fácil criticar estas personas, estas doctrinas falsas, porque son tan obvias. Pero debemos examinarnos nosotros mismos. Debemos preguntarnos nosotros mismos: ¿por qué vengo ante Dios? ¿Por qué le ofrendo a Dios? ¿Por qué le sirvo a Dios? ¿Por qué alabo a Dios? ¿Lo hago para tener una mejor vida? ¿Lo hago para tener un mejor trabajo? ¿Lo hago para sentirme que cumplí? ¿Lo hago para agradar a Dios o lo hago para recibir algo de regreso? ¿Es mi servicio un regalo a Dios o me estoy dando un regalo a mí mismo? ¿Le estoy dando a Dios una zanahoria o le estoy dando a Dios un caballo? Y es fácil de saber si estás viniendo a Dios por las razones equivocadas. Es fácil de saber si estás viniendo por beneficios propios. ¿Por qué? Porque si te enojas cuando no recibes lo que esperas de Dios, no lo estás haciendo por los motivos correctos. Si te frustras cuando Dios no te concede las peticiones o tus oraciones, no estás haciendo un sacrificio genuino. Si dices: Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Yo te estoy sirviendo, yo te obedezco, yo estoy fiel con mi ofrenda, yo voy a la iglesia, voy a los estudios, pero siempre me está yendo mal. Si piensas así, no le estás regalando a Dios una zanahoria, le estás regalando un caballo. Estás más interesado en lo que vas a recibir que en agradar a Dios. Cuando venimos ante Dios, en oración, en palabra, en alabanza, es para agradarle a Dios. Hay personas que van iglesia en iglesia buscando una iglesia y lo que andan buscando es una iglesia que les dé más a ellos de lo que ellos dan. Es una iglesia que les dé un entretenimiento. Es una iglesia donde pueden sentarse y decir: entretiéneme. Y si no están entretenidos, se van. Ay, no me gustaron las alabanzas. No me gustaron el tono, no cantaron bien. Hay muchos himnos, son muy aburridos. No sentí nada. Hermanos, la alabanza no son para nuestro agrado. No son no estamos alabándonos a nosotros mismos, sino que a Dios. Claro que nos debemos de sentir llenos de emoción, levantar las manos, emocionarnos, aplaudirle a Dios. Pero no le estamos alabando al grupo de alabanza, no lo estamos haciendo para sentirnos mejor, lo estamos alabando a Dios. Es por Dios que lo hacemos. Nuestra adoración, nuestra alabanza debe ser solamente para agradar a Dios. Y si le agrada a Dios, nos debe agradar a nosotros. Y eso nos lleva al último punto. La fe refleja ofrenda genuina. La fe real recibe justificación genuina. Y finalmente la fe resulta en testimonio genuino. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció más excelente servicio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y termina: y muerto aún habla por ella. Abel dejó un legado de fe que sigue impactándonos hoy en día. Y es un legado que dice que la única manera de llegar ante Dios
La única manera de recibir la justificación de Dios es llegando por fe, en obediencia, creyendo en lo que Él dice. Ese es un testimonio que todos debemos dejar a nuestras futuras generaciones. Todos debemos dejar un legado de fe a los que nos siguen. Cuando nos vayamos de este mundo, todos vamos a dejar un legado. Aunque no quieras, tú estás dejando un legado. Todo lo que hacemos deja una impresión en la vida de los que nos rodean. Piensa en el futuro, no en el almuerzo que vamos a tener después. Más allá, piensa en el futuro. Imagínate que estás presente en tu funeral. ¿Qué están diciendo de ti? ¿Qué es lo que se recuerdan de ti? Todo creyente debemos desear que en el día de nuestro funeral den testimonios de nuestra fe, que den testimonios que vivíamos una vida que creía en las promesas de Dios, que den testimonios de que vivíamos una vida que obedecía la palabra de Dios, de una vida que caminaba con Dios. Quiero terminar hoy con 2 maneras de dejar un testimonio de fe, un legado de fe a las futuras generaciones. Número 1, teme a Dios. Un legado de fe comienza en el corazón. Comienza con tu relación con Dios. Salmo 112, 1 y 2 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Hay 2 maneras de temer a Dios. Uno es por miedo y otro es por reverencia. El que no ha puesto su fe en Cristo debe tener miedo de Dios. Debe tener miedo del castigo de Dios. Debe tener miedo de la ira de Dios. Debe tener miedo de ese destino que le espera por haber darle la espalda a Dios. Pero el temor que debemos de dejar como un legado de fe no es uno de miedo, sino que debe ser uno de reverencia. Es un temor que nos motiva a someternos a la autoridad de Dios, a la soberanía de Dios. Es un testimonio que debemos de dejar a nuestros hijos de que nuestra vida fue una vida entregada a Dios, una vida de temor a Dios, una vida donde nos esforzábamos a conocer a Dios más y más cada día, una vida que tenía una relación personal con Dios y que vivía en obediencia a Dios, una vida que caminaba con Dios. Vamos a ver eso la próxima semana. Segunda manera de dejar un legado de fe, demostrar tu fe. Los legados mueren cuando no se pueden ver. Los legados mueren cuando no son aprendidos. Los legados mueren cuando la generación que viene no lo puede imitar. Tu legado de fe se transmite a la próxima generación cuando lo demuestras para que lo puedan ver. Deuteronomio 6, 5 al 7 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Se la repetirás a tu hijo. Literalmente esa palabra dice, se lo grabarás a tus hijos. Significa que debes saturar a tus hijos, tu hogar, tu vida, con ejemplos de tu fe, de tu amor a Dios. Cuando te sientes, dice, cuando camines, cuando te acuestes, cuando te levantas, dejar un legado de fe no es un trabajo part-time, es un trabajo a tiempo completo y no hay días libres. ¿Quieres que tus hijos, tus nietos amen a Dios? Demuéstrales que amas a Dios. ¿Quieres que obedezcan a Dios? Demuéstrale que obedeces a Dios. ¿Quieres que lean su palabra? Demuéstrales que lees su palabra. ¿Quieres que amen su iglesia? Demuéstrale que amas su iglesia. Abel demostró con su ofrenda temor a Dios. Demostró obediencia a su palabra y por eso fue justificado.
y le agradó a Dios. Y nos sirve a nosotros como un testimonio de fe, la fe real que debemos demostrar, transmitir a los que nos siguen. Hermanos, la fe real es esa fe que obedece las instrucciones de Dios. Es esa fe que hacemos por amor a Dios. Es esa fe que no se hace por beneficio propio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este día, Padre. Gracias por tu palabra, por ese ejemplo de fe que tenemos en Abel. Una fe real, una fe que te obedeció, una fe que se practicó, una fe que recibió justificación y una fe que se pudo ver y dio testimonio a otros. Que seamos así, Padre. Cada persona que escucha mi voz, que sirva de ejemplo de cómo vivir por fe y mostrarle a otros lo que es vivir por fe. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.